Hola a todos, mi nombre es Wilmer y hoy quiero compartir con ustedes un tema fundamental para comprender nuestra gran sociedad, los derechos humanos y en especial los derechos fundamentales. A lo largo de este video hablaremos de qué son, cómo se clasifican, qué instituciones los protegen y cuáles son los principios jurídicos que los respaldan. Para empezar, hablemos de la Carta de los Derechos. ¿Qué es la Carta de los Derechos? Podemos decir que es un documento que reúne y simboliza los principios esenciales de la dignidad humana. No se trata de un simple papel, sino de una declaración que marca un antes y un después en la historia. Reconoce que toda persona, sin importar su origen, debe ser tratada con libertad, igualdad y justicia. Esto quiere decir que existen límites al poder del Estado y que ninguna autoridad puede actuar como si estuviera por encima de la dignidad de las personas. Podemos pensar en ella como una brújula moral y jurídica, que en este caso orienta a las sociedades modernas hacia un modelo más justo y más equitativo. En cuanto a los derechos fundamentales, podemos decir que son aquellos que toda persona posee por el simple hecho de ser humano. No dependen ni de la nacionalidad, digamos que tampoco de la cultura ni de la religión. Estos son universales e irrenunciables. Por ejemplo, nadie puede decirnos que renunciemos a nuestro derecho a la vida o a la libertad. Además, los derechos fundamentales son la base para que podamos desarrollarnos plenamente. Garantizan que podamos expresarnos, educarnos, trabajar con dignidad y también vivir en un ambiente sano. Si pensamos en ellos como cimientos, podemos ver que pues, sin derechos fundamentales ninguna sociedad podría sostenerse en el largo plazo. Los derechos no surgieron todos al mismo tiempo, sino que aparecieron en diferentes momentos históricos, en- por distintos motivos históricos y luchas sociales. Por ello se organizan en tres generaciones. La primera generación, también llamados derechos civiles y políticos, son aquellos que protegen las libertades básicas frente al poder del Estado. Incluyen el derecho a la libertad de expresión, el derecho al voto y la igualdad ante la ley. Estos fueron los primeros en surgir, sobre todo en las revoluciones como como la francesa o la de Estados Unidos, en donde la gente reclamaba libertad frente a los gobiernos autoritarios. Por otro lado, tenemos a la segunda generación. Son los derechos económicos, sociales y culturales. Surgen con el avance del siglo XX, cuando se entendió que no basta con ser libre, sino que se necesita educación, salud y un trabajo digno para poder ejercer esa libertad. Por ejemplo, de nada sirve tener derecho al voto si no tengo educación básica para comprender las decisiones que tomo. Por último, eh, hablemos de la tercera generación. Son los derechos de la solidaridad. Son los más recientes y corresponden a los nuevos desafíos globales. Incluyen el derecho a un ambiente sano, derecho a la paz y derecho a la cooperación entre los pueblos. Estos derechos reflejan que vivimos en un mundo interconectado. Lo que ocurre en un país, como la contaminación o la guerra, afecta en común a toda la humanidad. Para garantizar que estos derechos no se queden en simples palabras, existen instituciones internacionales. En nuestro caso, en América Latina, contamos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con el Comité Interamericano. La Corte es un tribunal que tiene la misión de juzgar a los estados que han violado los derechos de las personas. Por ejemplo, si un gobierno no cumple, la Corte puede dictar sentencias obligatorias. Pensemos en un ciudadano que ha sido injustamente encarcelado. Si su país no le ofrece justicia, la Corte puede intervenir y exigir reparación. Por otro lado, el comité no juzga, pero cumple un papel muy importante. Supervisa, asesora y recomienda a los estados cómo mejorar la protección de los derechos. Es como un consejero que ayuda a los gobiernos a que los gobiernos avancen en respecto a la dignidad humana. En cuanto a los mecanismos de protección, muchas veces creemos que pues, frente a un Estado poderoso el ciudadano no tiene herramientas, pero pues no es así. Existen mecanismos para proteger sus derechos. Por ejemplo, cualquier persona puede denunciar violaciones ante la Corte, pedir medidas cautelares si su vida o integridad está en riesgo, o llevar casos específicos que afecten a comunidades enteras. Esto significa que no estamos solos ni indefensos.
Existen caminos legales para reclamar justicia, incluso cuando los tribunales internos de un país pues no son suficientes. En cuanto a los principios jurídicos, pues bueno, los derechos fundamentales se sostienen, como bien dice, en principios jurídicos que son como las columnas invisibles. La dignidad humana, que es una de ellas, que reconoce que cada persona tiene un valor único. Por otra parte, la igualdad y la no discriminación, que nos recuerdan que no hay seres humanos de primera ni de segunda categoría. La universalidad, porque son derechos que aplican a todos, sin importar el lugar. Por otro lado, la progresividad, que significa que los estados no pueden retroceder en los avances ya logrados en materia de derechos. Estos principios muestran que los derechos no son solo leyes escritas, sino valores universales que pueden guiar la acción de los gobiernos y de la sociedad. Ya para finalizar, digamos que la exposición, en conclusión, los derechos fundamentales, digamos que son conquistas históricas que garantizan la dignidad de cada persona. Gracias a ellos, hoy podemos hablar de libertad, igualdad y de justicia. Pero pues los derechos no se mantienen solos. Necesitan que los ciudadanos los conozcan, los valores, los valoren y pues también los defiendan. Eso fue todo y muchísimas gracias.